Bueno, gente, acá estamos. Ganó Gimnasia 1-0 ante Colón y sentenció el descenso del Sabalero a la Primera B Nacional. Realmente un partido con mucho contenido emotivo. Lo gana bien el Lobo. Me parece que fue el equipo que mejor jugó a lo largo de estos 90 minutos. En un marco épico en el Parque de la Independencia en Rosario, con lluvia, con un ambiente muy tenso, con un primer tiempo que se jugó muy poco, donde en esa primera mitad sí parecía estar un poco mejor el Sabalero, hasta que llega, valga la redundancia, el golazo de Colazo, que pone 1-0 arriba al Lobo, y a partir de ahí el Lobo fue mejor en casi todo el partido, salvo el tramo final, donde los pibes de Gimnasia, los Mamini, los Benja Domínguez, un Tarragona fundido, fueron completamente incapaces de liquidar el partido porque Colón estaba entregadísimo. Y le dieron vida al Sabalero en el final, donde apareció Nelson Ifrán, la figura inesperada de un partido que Gimnasia había controlado bien, con dos atajadas muy buenas, una a Wanchope Ávila, la otra sobre el final a Rafa Delgado, que permitieron al Lobo sostener un triunfo que merecía, pero que no logró liquidar, que no logró sentenciar por sus graves carencias futbolísticas, de personalidad, de saber lidiar con esa presión en cuanto a algunos jugadores, insisto, en especial lo de Mamini y lo de Benja Domínguez, chico del club, que en definitiva también por eso un poco me pone contento que se haya quedado Gimnasia, porque con nada, se sabía desde comienzo de año que Gimnasia estaba muy mal económicamente, prácticamente quebrado, y que iba a tratar de salir adelante con mucho pibe del club, con lo que había. Y lo hizo, y lo logró. Por el otro lado, Colón, con un plantel de muchísimo más renombre, de muchísima más jerarquía. Vos tenés jugadores que inclusive habían salido campeón con el Sabalero. ¿Y qué dicotomía esta de Colón? Del cielo al infierno en 2 años y medio. Colón, que hace 2 años y medio escribió la página más gloriosa de su historia, ganando la Copa de la Liga 2021, hoy creo que escribe la página más negra de su historia, al menos de la historia moderna del fútbol argentino. Porque tanto Gimnasia como Colón han descendido, han tenido descensos en los últimos tiempos, sí, pero no con 28 equipos. Era todavía en los torneos de 20, cuando el fútbol argentino era más competitivo, más serio. Acá, Gimnasia y Colón, cualquiera de los dos que descendía, era el descenso más papelonesco de su historia. Porque dos equipos históricos de primera división jugaron un desempate para no irse a la B con 2 descensos de 28. Y los dos hicieron méritos para irse. Pero creo que es más grave lo de Colón, por tener más billetera, por tener mucho mejor plantel, porque no se sabe bien qué es lo que pasa adentro dirigencialmente, que todo jugador que entra a Colón, sacando el caso de Rubén Bota. Bota fue el que más intentó a lo largo de toda la temporada, fue el único acierto de Colón en este último mercado de pases, más allá del regreso de Conti, que la verdad no anduvo bien. No anduvo bien en un equipo que tampoco andaba bien, pero uno esperaba que Conti pudiera ordenar el lío defensivo que fue Colón. Y también merecido por lo como Colón decidió despedir a Pipo Gorosito faltando 4 fechas. Una cosa insólita a Pipo Gorosito, que le hizo un gran favor a Gimnasia, que después del año pasado irse por la puerta de atrás, no quedándose a bancar el mal momento del Lobo, que es verdad que decían que no le podían pagar, que no iba a haber plata para armar un buen plantel, que no la hubo, por supuesto. Pero Gimnasia salió adelante con lo suyo, empezando el año con Chirola Romero, y después, bueno, cuando se estancó lo de Chirola Romero, que estaba ahí, ya era una mala racha, se entiende, el despido o el paso a costado de Chirola, agarra a Madelón. Está bien, Madelón está peleando el descenso, es el Caruso Serie B, lo traen, que ya había dirigido un par de veces Gimnasia. Y en contraposición Colón, que arrancó pésimo con Saralegui, porque hay que recordar también ese mal comienzo de año del Sabalero. Con Gorosito estaba ahí dentro de esos 10 equipos, peleando ahí abajo, peleando esa zona de descenso, de una forma muy extraña. Faltando 4 fechas, lo echan a Gorosito, y la cosa no remontó con Damonte. De hecho, empeoró, no cambió demasiado. 2 victorias, 2 derrotas.
y Colón termina descendiendo en este desempate final contra Gimnasia. Muy llamativo, con jugadores de mucho más renombre, pero todos en un mal momento. Wanchope Ávila, que vive en offside, que va a tener que replantearse muchísimas cosas. Recordemos algunas irresponsabilidades de Wanchope, picar un penal que pega en el travesaño, algunas actitudes de comerse goles por no querer pasarla. Es el jugador de más jerarquía, pero es el jugador que más termeadas se ha mandado. Bota, que fue lo mejor de Colón en este semestre. El regreso de Conti, que había pasado por Benfica. Jugadores que fueron campeones en Colón, como Mesa, Garcés, Delgado. El propio Pierotti, Goltz. Pero bueno, Colón ya tiene de estas. Ya tiene de estas porque recuerdo aquella vez que llegó a la final de la Sudamericana en el 2019, en el 2020, al año siguiente, peleando el descenso, y de no haber sido por la pandemia, estaba peleando los promedios también justamente con Gimnasia. Con Gimnasia en ese momento estaba el Diego de T, pero Colón y Gimnasia aún. En ese momento igual había 24 equipos, pero venían con antecedentes de pelear el descenso y estar bajo. Porque Colón, pues lo de Gimnasia este año fue un mal año, el año pasado lo de Gimnasia había sido bueno. Colón, si no se iba ahora el descenso, después iba a tener que estar el año que viene con la calculadora porque iba a tener muchísimos problemas de promedio. O sea, iba a estar mal por la tabla de los promedios y mal por el plantel que tenía. Bueno, ya eso no es problema. Colón se va a la B, va a jugar la Primera Nacional con todo lo que eso implica, con lo difícil que es ese torneo, pero tampoco es el fin del mundo. Porque Aldo Civi, cuando descendió también ese torneo, subió al toque. Arsenal, cuando le tocó bajar, ahora baja de nuevo, subió al toque. Entonces, la realidad es que tampoco es el fin del mundo si el Colón se logra sostener. Sí es el descenso más humillante de su historia, por este caso de los 28 equipos. Gimnasia respira, no se tiene que relajar el lobo, más allá de que en promedios está bien, deberá trabajar para el año que viene, con algún respaldo económico, armar un mejor equipo a la altura de pelear una primera división. Pero bueno, realmente este es el final de este año apasionante con el descenso de la tabla en general. Dios quiera que el año que viene tengamos 2 descensos por promedio, 2 descensos por tabla general y empecemos a arreglar un poco este enchastre de los 28 equipos en el fútbol argentino. Pero bueno, más allá de eso, siempre apasionante nuestro fútbol, con un partido que Gimnasia, después del gol de Collazo, lo tuvo para ganarlo en todo momento. En el final se tiró atrás, dejó vivo a Colón, no lo supo definir y apareció la figura de Insfran en una jugada importante de Damonte, porque venía atajando Durso a lo largo de todo el año. Madelón cambia y termina siendo, yo creo que la figura del partido, el arquero de Gimnasia, con 2 atajadas muy buenas. Pero bueno, quedará anecdótico los goles cerrados de Mamín y los goles cerrados de Benja Domínguez, el gol errado de Abaldo, porque Gimnasia está en primera, desahogo platense, y al menos seguiremos teniendo el clásico platense el año que viene en primera división. Una pena perder el clásico santafesino, pero bueno, el fútbol argentino es así. Como siempre digo, muchísimas gracias. Quiero leer sus opiniones de este descenso de Colón, de esta salvación de Gimnasia. Creo que cualquiera de los dos que se hubiese ido a la B hubiera estado bien. Me daba más pena por Gimnasia por todo lo quebrado que dejó el club, la gestión de Pellegrino, todo lo traumático que tuvo Gimnasia a fin de año pasado y una nueva dirigencia que, bueno, con lo que pudo se rearmó. Colón viene de un mal manejo dirigencial desde hace un par de años y acá están las consecuencias. Veremos cómo se rearma el Sabalero para jugar el año que viene la Primera Nacional. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció el partido. Por favor, opinen qué opinan de este descenso de Colón, de esta salvación de Gimnasia. Los leo, debatimos en los comentarios y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.